Paz de Cristo, el día de hoy vamos a reflexionar sobre Lucas 21:11. Si pueden abrir sus Biblias en sus teléfonos, que es lo más accesible que tenemos, dice la palabra: y habrá grandes terremotos y en diferentes lugares hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales del cielo. En esta ocasión, en base a estos versículos de la palabra del Señor, nos damos cuenta que las diferentes tragedias que han estado pasando en el mundo, las diferentes situaciones que han estado trayendo aflicción, quizás en algún momento determinado, como por decir lo de los virus. El SIDA fue una epidemia, el ébola, y hoy el coronavirus es una enfermedad que está trayendo mucha aflicción a la humanidad, y es seguro que con el tiempo van a venir muchos más. Van a venir otras enfermedades, van a venir otras situaciones, pero hay que entenderlo que esa es una señal donde la palabra del Señor nos anunció de que su venida está cerca. Y cuando nosotros nos damos cuenta, es increíble, pero muchos predicadores, aunque parezca sorprendente, no están predicando sobre estos temas. A muchos predicadores no les interesa tener a la iglesia alerta, tener a la iglesia despierta, tener a la iglesia activa ante estas situaciones que están pasando. ¿Y por qué razón? Porque resulta que la iglesia está dormida. La iglesia está influenciada por el materialismo, la iglesia está influenciada por el evangelio de la prosperidad. Todos hoy quieren estar bien económicamente, el tener un buen carro, el tener una buena casa, el andar bien vestido, el tener un buen trabajo, como eso es señal de prosperidad y como que es señal de estar bien delante de Dios. Quiere decir que en algún momento determinado, si una persona no se encuentra en esas condiciones, no es bendecido. Pero realmente el engaño del mundo y del pensamiento humano ha estado trayendo hasta cierto punto confusión en la vida cristiana. Cuando la Biblia habla acerca de las pestilencias, eso realmente nos permite abrir los ojos ante una realidad religiosa que hoy se vive. Los famosos apóstoles de la época actual dan mensajes de motivación, mensajes que tienen a un pueblo creyente de crecimiento económico, de estabilidad económica, pero realmente son lobos que han engañado, que con sus astucias se han aprovechado de la ignorancia bíblica de mucho pueblo. Porque si nosotros nos damos cuenta, en la misma palabra del Señor dice, cuando se le escribe a la iglesia de Éfeso, dice que has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Desde un principio siempre existió ese engaño, y hoy más que nunca el Señor habló de que vendrían muchos falsos en su nombre y que a muchos engañarían, y que si era posible aún a los escogidos. ¿Qué tiene que ver todo esto con lo que son las pestes? Pues lo que estamos diciendo desde un principio, que estos hombres no han alertado al pueblo, no le han predicado a la iglesia está dormida, la iglesia está adormecida con un pensamiento económico, que es lo único que piensa. Pero las pestilencias del cual la palabra del Señor nos advirtió que sucederían, y esto no tiene nada que ver si nosotros somos fieles, porque la palabra del Señor fue muy clara. Dice que y seréis aborrecidos, dijo, por causa de mi nombre. También el Señor habló de persecución. Quiere decir, hace un momento lo decía nuestro hermano Josué en la breve reflexión que él daba, de que es posible que en algún momento se pueda dar la persecución. Actualmente nosotros nos damos cuenta de eso, que sí se da la persecución. En muchos países alrededor del mundo se está dando. 1, 2. En ningún versículo de la palabra del Señor a nosotros se nos dice que se nos darían alabanzas por ser cristianos. Se nos daría un reconocimiento por ser cristianos.
contrario, seríamos desechados, seríamos menospreciados. Pero todo lo que hoy está pasando es porque el hombre se ha alejado de Dios. El hombre se ha apartado de Dios. Y cada vez que el hombre se aparta de Dios, la tierra sufre. Cada vez que el hombre se aleja de Dios, hermano, la tierra da dolores de parto. Y por eso es que el día de hoy, cuando vamos a hablar acerca de las epidemias, porque eso es lo que dice Lucas, que habrán terremotos, pestes, hambres en diferentes lugares, todo esto que está sucediendo, en primer lugar, hermanos, como número 3 podemos decir que se debe a la desobediencia del hombre. ¿Por qué a la desobediencia del hombre? Porque fíjense que muchas iglesias están tibias. ¿En qué sentido se encuentran tibias? Porque son desobedientes a lo que la palabra de Dios dice. O sea, hay mucha gente en estos tiempos que es religiosa. Gente que aparentemente es cristiana, pero realmente no lo son. Gente que dice que es cristiana, pero nunca evangeliza. Gente que dice que es cristiana, ha ganado a alguien para Cristo. Nunca se ha encargado en algún momento de dar testimonio evangelístico. Es más, a algunos les molesta cuando se les habla del evangelio. ¿Qué quiere evangelizar? Mejor determinan hacer otras cosas. Mejor deciden hacer otras cosas. Por eso es que cuando nosotros leemos la palabra sobre la pestilencia, es un juicio de Dios. Leímos al principio en el libro de Crónicas, ustedes se recordarán, primera de Crónicas 21, 12 en adelante. Dice que el ángel que el Señor envió a Jerusalén a causa de la decisión que tomó David sin consultarle al Señor, dice que murieron miles de hombres en Jerusalén, pero que Dios le dolió en su corazón. Y que cuando David vio al ángel en las alturas con la espada desenvainada, dice que David y todos los ancianos se postraron para adorar al Señor. De igual manera, yo quiero invitarles a que leamos en Deuteronomio capítulo 32, versículo 24. Deuteronomio capítulo 32, versículo 24. Ahí nos daremos cuenta de esta realidad también que se menciona. Dice el Señor: consumidos serán de hambre y devorados de fiebre ardiente y de peste amarga. Ahora, ¿qué nos hace ver todo esto? Fíjese bien, consumidos serán de hambre y devorados de fiebre ardiente y de peste amarga. ¿Qué está hablando acá? Que vendría un castigo determinado en algún momento donde el Señor permitiría hasta cierto punto el hambre. Permitiría el Señor, dice, enfermedad grave de fiebre. ¿Qué es lo que encontramos hoy con el coronavirus? Fiebres altísimas, dolores de huesos. La gente no encuentra ni síntomas, que después está resultando con los síntomas. Después nos damos cuenta que hay cantidades de infectados y tantas cosas. Pero no está ahí solamente. Podemos leer también Ezequiel capítulo 7, versículo 14 y 15. Leamos lo que la palabra del Señor nos dice en el profeta Ezequiel. Ezequiel capítulo 7, versículo 14 y 15. Dice: tocarán trompeta y prepararán todas las cosas, y no habrá quien vaya a la batalla, porque mi ira está sobre toda la multitud. De fuera espada, de dentro pestilencia y hambre. El que está en el campo morirá a espada, y el que esté en la ciudad
lo consumirá el hambre y la pestilencia. El gobierno está tomando como medidas que la población se refugie en sus casas. Están a punto de alargar el periodo de la cuarentena a un mes más. En el Congreso se está discutiendo la posibilidad de ampliar este tiempo de la cuarentena. ¿Qué va a pasar con toda la población que no puede salir a trabajar? ¿Qué va a pasar con aquellas personas que con el día a día? ¿Qué va a pasar con aquellas personas que tienen deudas? ¿Qué va a pasar con aquellas personas cuando ya no tengan dinero? ¿Qué van a hacer para comer? Dice que algunos van a morir de hambre en sus casas, otros de pestilencia y otros a espada afuera. Dios no quiera que esto vaya a traer en algún momento actos bélicos en el país, donde la gente empiece a pensar diferente. Ya tenemos un ejemplo de lo que pasó en México. Hace poco en Veracruz nos damos cuenta nosotros de lo que aconteció, que la población se levantó y se fueron a un almacén y empezaron a robar. Dios nos guarde a nosotros de todas estas situaciones. Pero ¿quién mueve al hombre en todo esto? El pecado. El pecado es el que está detrás de todas estas situaciones. Entonces, el Dios que protege, el Dios que bendice, también es el Dios que en algún momento permite el desastre, permite la pestilencia, pero cuando Él lo permite lo hace con propósitos. Él no lo hace simplemente por maldad o por castigo a la humanidad. Él lo hace porque Él tiene un propósito. Y el propósito es que el hombre se vuelva a Él. Leamos lo que dice Isaías 45:7. ¿Qué nos dice el profeta? Nos daremos cuenta que Isaías capítulo 45 versículo 7 dice la palabra: que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo, Jehová, soy el que hago todo esto. ¿Quién es el que crea la adversidad? El Señor la permite. ¿Quién es el que hace la paz? El Señor. Entonces quiere decir que detrás de cada situación hay un propósito. Hay una razón. O sea, esto, aunque pareciera ser de que se dice que es una arma bacteriológica, que es un país que está en contra de otro, independientemente de lo que pueda estar sucediendo, Dios permite las cosas con propósito. Y cuando miramos que Dios las permite con propósito, vamos a entender ahora Ezequiel 5, 16 y 17. Leamos Ezequiel 5, 16 y 17. Dice la palabra del Señor: cuando arroje yo sobre ellos las perniciosas saetas del hambre, que serán para destrucción, las cuales enviaré para destruiros, entonces aumentaré el hambre sobre vosotros y quebrantaré entre vosotros el sustento del pan. Enviaré pues sobre vosotros hambre y bestias feroces que te destruyan, y pestilencia y sangre pasarán por en medio de ti, y enviaré sobre ti espada. Yo, Jehová, he hablado. Tremendo. Pero Amós capítulo 4 versículo 10 también dice de la siguiente manera. Amós capítulo 4 versículo 10 dice: envié contra vosotros mortandad, tal como en Egipto. Maté a espada a vuestros jóvenes, con cautiverio de vuestros caballos, e hice subir el hedor de vuestros campamentos hasta vuestras narices. ¿Y qué dice el Señor?
mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. Quiere decir que muchas veces el hombre está experimentando el dolor, el sufrimiento, pero aún así no quiere venir a Dios. No quiere reconocer su maldad y su necesidad de Dios. Ahorita muchos emocionalmente están que quieren una oración, que quieren ir a la iglesia, y hasta los mismos hermanos dicen, el pastor lo decía, hoy queremos ir a la iglesia y no se puede. Ajá, porque todo el tiempo estaban ocupados, todo el tiempo estaban en el trabajo, todo el tiempo estaban con excusas de que no podían porque estaban cansados. Hoy se dan cuenta de la necesidad. Dios ahora esperemos que nos brinde una próxima oportunidad para podernos acercar al templo, para poder llegar con acción de gracias y llegar con verdadera hambre y poder llegar con el deseo de poder estar delante de Él. Termino entonces en esta noche diciendo, es necesario que volvamos a las sendas antiguas, a la senda del temor, a la senda de la reverencia, a la senda de la santidad, a la senda del respeto a las cosas de Dios. Volvamos a las Escrituras. Si Dios está permitiendo estas cosas, es porque quiere decirnos algo. Y creo que Él quiere decir que le prestemos atención a su palabra. Juan capítulo 17, versículo 17 dice, santifícalos en tu palabra es verdad. ¿Qué significa todo esto? Que la palabra de Dios es verdadera. Y en el Salmo 119, versículo 25, dice, abatida hasta el polvo está mi alma. En esta condición hay mucha gente afligida, preocupada, desesperada, angustiada. Cristianos preocupadísimos por todo lo que está pasando en Guatemala. Increíblemente, si en esta área donde nosotros estamos supiéramos que hay personas contaminadas, lo mismo pasaría con nosotros. Como seres humanos que somos, nos preocuparíamos y nos afligiríamos. Pero el mensaje del Señor es, y decía el salmista, abatida está hasta el polvo está mi alma, vivifícame según tu palabra. Ahí está la clave, la palabra. La persona que viva todos estos tiempos sin la palabra de Dios va a pasar desesperada y angustiada. El mismo Salmo, en el versículo 28, dice, se deshace mi alma de ansiedad o de desesperación o de turbación o de preocupación. Susténtame según tu palabra. Ahí está. Quiere decir que el hombre, mientras no lea la Biblia, va a encontrar aflicción. Y por último, solo un versículo más. Salmo 119, versículo 50. Dice, ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. ¿Qué es la palabra del Señor? Nuestro consuelo en nuestra aflicción. Dichosos todos aquellos que meditan en la palabra. Todos aquellos que le dan a la palabra una importancia especial. Porque de seguro, ella no solo los va a fortalecer, sino que los va a santificar. Santifícalos en tu palabra. Tu palabra es verdad. Amados hermanos, que la paz de Cristo quede con todos y que esta reflexión nos permita darnos cuenta que lo que la palabra del Señor dice es verdad. Oremos los unos por los otros. Oremos por nuestro país. Oremos por todos los habitantes del mundo y por todos nuestros hermanos en la fe que a lo mejor pueden estar padeciendo. Que el Señor les traiga paz y el Señor les traiga